Bueno, hemos hablado bastante del trabajo del dirigente Ronnie Linares y por eso tenemos aquí a Norris para apelar a las estadísticas, a las analíticas, una palabra verdad que fue muy utilizada Por Ronnie en los Linares, últimos días, para entonces ver qué arrojan acerca de muchas decisiones que tienen que ver tanto con la confección del line-up como también de decisiones que había que tomar en el transcurso de los partidos. Así que saludos y adelante, Norris. Saludos a ustedes y a todos los amigos que sintonizan a este programa de La Voz del Fanático. Como bien dice en la introducción, nosotros vamos a ver desde un punto de vista estadístico las estadísticas disponibles que pueda haber del clásico, que como bien dijo el director de operaciones en la llamada anterior, están limitados, son pocos partidos. Muy limitados. Sin embargo, aún así arrojan cierta luz de qué estuvo mal en la República Dominicana. Ojo, quiero resaltar que estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que él dice, que no debemos quedarnos solamente en la parte negativa. Claro. Tenemos cosas que mejorar y están las oportunidades. Ahora, vamos a ver dónde están estas oportunidades. Lo primero que yo pude observar en las estadísticas es que aparentemente los bates, específicamente los bates de República Dominicana, estaban fuera de forma. Había un desenfoque, había una falta de disciplina en la caja de bateo. ¿Por qué digo esto? En el primer partido contra Venezuela, el bateo de la República Dominicana bateó 187 contra lanzamientos rompientes. Contra lanzamientos rompientes específicamente 187. 16 turnos, en 16 turnos, el picheo de Venezuela utilizó lanzamientos rompientes para terminar un turno, detectando claramente que había una vulnerabilidad. De esos 16 turnos, 11 terminaron en ponche. El equipo Fue dominicano, un partido de 15 ponches para República Dominicana. y de los 15, 11 fueron con lanzamientos rompientes. De todos los bates combinados de la República Dominicana, el 31% de esos lanzamientos que vieron rompientes fue swing en blanco. El 31%. Para referencia. Es decir, que hay una muestra clara referencia, del timing. Exactamente. Para referencia, en la temporada 2022 de Grandes Ligas, solo 2 bateadores hicieron swing en blanco a más de 18% de los lanzamientos, que fueron Luke Boyd y el conocido indisciplinado Javier Báez. La República Dominicana en ese partido abanicó al 31% de los picheos rompientes. Wow. Nosotros vimos, yo no quiero hablar del partido contra Nicaragua ni el partido contra Israel, Sí, porque eran partidos porque que se esos van a son ganar. partidos que no son termómetros para la República Dominicana, Claro. pero hay algo notable. Ustedes recuerdan la actuación de este jovencito, el nombre de Hebert. Nicaragua, Duque Duque Hebert. Hebert, Sí. que ponchó a 3 y se ganó el reconocimiento inmediatamente Y de viene las con el Grandes Ligas. escogido. Ponchó a Julio, a Machado y a Devers. ¿Ustedes saben cuál fue la receta? Cambio 79% de los lanzamientos que le tiró, pichos rompientes. Cuando me refiero a rompiente, digo curvas, slider, splitter y cambio de velocidad. Correcto. 79% de los lanzamientos que tiró Sí, Hebert se notó, y sobre todo los lanzamientos que le hizo Juan Soto. hizo Sí. lucir mal a los bates dominicanos. Entonces, cuando tú enfrentas a Puerto Rico, yo noto en la construcción del line-up y en las decisiones que toma Puerto Rico que un equipo técnico hizo la tarea y el otro no. Y el otro no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la construcción del line-up de la República Dominicana, vamos a ver el ejemplo de Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, en los 3 partidos anteriores, el 44% de los picheos rompientes que vio fue strike cantado o swing en blanco, que son los 2 peores escenarios que tú puedes recibir con un picheo. El Claro. 44%. El peor bateador de las Grandes Ligas en ese aspecto en el 2022, Javier Báez nuevamente, fue 32%. Julio Rodríguez en sus primeros 3 fue mucho peor que lo que fue Javier Báez en la temporada. Ya escuchamos de que tenían la limitante con el tema de Ketel Marte para jugar outfield, pero por lo menos había que bajar a Julio Rodríguez de la alineación. Y subir un poco a Ketel. Y subir... O a Wander. O quizás subir un poquito más a Jaime Jaime Candelario y también subir un poquito más a Eloy Jiménez. ¿Por qué digo a Eloy Jiménez? Porque otro aspecto que fue ignorado es mantener a Rafael Devers como cuarto bate del equipo.
En 7 turnos con corredores en base, Rafael Devers dio un solo hit en todo este torneo. Y en ninguna de las ocasiones logró remolcar carrera, porque recuerden que el hit que él dio terminó anotando una carrera, pero por un error del left fielder. Él dio 2 hits hacia la banda contraria en contactos donde se vio que él se quedó detrás, o sea, con un swing atrasado. Un late swing. Y ya en sentido general consiguió cierta cantidad de contactos fuertes, pero básicamente todos fueron rodados. O sea, no conseguía el ángulo ideal. Exactamente. Él, claramente el swing de Rafael Devers que nosotros estamos acostumbrados no estaba en su punto. Específicamente, ¿en qué lugar tú entiendes que Jamer debió batear? Bueno, yo entiendo que él pudo ser un quinto bate. Tomando en cuenta de Yo que, entiendo de que él que- pudo de que ser era un los quinto peloteros, bate. bueno, quizá el pelotero que más tú no había visto antes del clásico. Sería quizás Estaba Norris. caliente y lo demostró con el Sí. bate. Sería quizás Norris utilizara el hoy de cuarto. Entonces subir a Jamer quinto y bajar a Devers quizás un sexto. Claro, séptimo porque bate. si lo que se apela es mantener un equilibrio entre zurdos y derechos, tú tienes a Ketel y a Jamer que te pueden batear desde el lado del plato. Sí, sí, sí. Definitivamente, definitivamente. Y Ahora, Wander. Y señores, lo de Ketel en los 2 partidos que fue titular, en cuanto a dureza de contactos, fue espectacular. Sí, sí, definitivamente. Ketel Marte, sus turnos fueron de muy buena calidad. Ahora, ¿por qué yo me refiero de que el otro equipo técnico sí hizo la tarea? Pues yo quiero darles el dato de que en los 3 partidos anteriores de Puerto Rico, el staff de picheo de ese equipo hizo 33% de picheos rompientes. Contra la República Dominicana fue un 50% de los lanzamientos que realizaron al equipo picheos rompientes. ¿Por qué? Porque claramente ellos observaron las vulnerabilidades del equipo dominicano y decidieron explotar. Bueno, vamos a pedirle un permiso a Norris. Es que tenemos que despedir televisión en este momento. Muchas gracias a la gente que nos ha estado siguiendo a través de CDN Deportes Televisión. Si no está viendo en televisión y quiere seguir escuchando esta conversación sumamente interesante, este análisis, se mueve a CDN Radio, donde nosotros continuaremos. De manera que gracias a los compañeros técnicos allá, CDN Deportes. Nosotros nos quedamos en CDN Radio. Adelante, Norris. Sí, les decía que el equipo de Puerto Rico sí aprovechó, sí hizo la tarea y todas las indicaciones del plan de juego a sus lanzadores le indicaba, utilicen el pichón rompiente, le utilizaron un 50%, un incremento de hasta de 33 a 50%, lo que te está diciendo que esto no fue fortuito. Hubo una intención de parte del equipo técnico. Un trabajo anterior Hubo realizado. un trabajo. Entonces, ¿qué se pudo haber hecho en la República Dominicana? Bueno, como dijimos, subir quizás a Eloy Jiménez, bajar a Julio Rodríguez, pero también la consideración de incluir en el line-up. Sabemos que esto es un problema porque tú dirás a quién tú sacas, pero incluir a Willy Adames quizás. Sí. ¿Por qué? El picheo rompiente más utilizado por el equipo de Puerto Rico es el slider. Dentro del listado por de efectividad contra un picheo específico de las Grandes Ligas el año pasado, Willy Adames quedó en número 20 versus el slider. En contraste, Wander Franco, que abrió en este partido, quedó 291. Wow. Y bien sabemos también que Willy Adames es un jugador que también tiene una buena defensa, que Y mejor defensa. Bueno, y Y mejor con defensa. esa data y sin esa data fue el pelotero más subutilizado. y mejor defensa que Wander. Entonces, sabiendo que te van a explotar, sí, me imagino que el equipo de analítica Lo que estaba pasa es que no lo atento. sabían, parece. Bueno, ¿para qué están? Sí, perdón, en esa parte, el equipo dominicano llevó al director de analítica de los Tampa Bay Rays como director de analítica del equipo dominicano. O sea, tienen que haberlo sabido. Bueno, Tienen que haberlo sabido. Y Es al- que yo no veo otra explicación. Y al coach de banca. pues, que recibe No, la- olvídate la de coach de información. banca, porque estamos hablando de un tema netamente analítico. No, porque digo la información que Sí. maneja el dirigente. Y el dirigente en la conferencia de prensa habló de que él utilizó las analíticas a favor del equipo dominicano. Y entonces llevó a su mano derecha en los Tampa Bay Rays precisamente para utilizar esas analíticas. mira, precisamente con algunas de esas declaraciones, precisamente con la decisión de traer a Brian Abreu en el inning grande de Puerto Rico, Sustituyendo a Cueto. sustituyendo a Cueto, Tercer inning. se utilizó que la analítica fueron base de la toma de la decisión. Y realmente cuando yo me puse a buscar bien la data, yo dije, wow, pero es una decisión antianalítica la de traer
a Explica Bryan por qué. Abreu. Tan temprano. Voy a explicar por qué. No quiero especular en absolutamente nada y solamente voy a utilizar de muestra los 6 lanzadores relevistas que se utilizaron en el partido. República Dominicana utilizó a Bryan Abreu, a Rafael Montero, a Jimmy García, a Diego Castillo, a Camilo Doval y a Héctor Neris. Sí. En el momento que entra Bryan Abreu, entra con 2 corredores en base. Sí. Hay una estadística que se le llama Inherited Runner Scored, que Corredores quiere heredados. decir los Heredados. jugadores los corredores heredados que terminan anotando, que se lleva para los relevistas para medir un poquito mejor la efectividad de ese relevista, porque a veces cuando a un relevista le anotan, no cae en su promedio de Exacto. carreras limpias. Que fue por lo que brilló Jonathan Aaron el invierno esta temporada. Exactamente. Exactamente. Pero tú no hiciste el trabajo. Ujú. El relevista promedio de Grandes Ligas permite que el 32% de los corredores anoten. Sin embargo, Bryan Abreu en su actuación con los Astros de Houston en la temporada completa permitió que el 37% de esos corredores heredados, Es decir, poquito más por encima de la media. peor que el lanzador promedio. Eso es lo que te Exacto. quiere decir. Claro. Ahora, yo les voy a decir a ustedes cuál es el porcentaje de carreras heredadas que permitieron los otros relevistas. Rafael Montero, 24%. Jimmy García, 13%, el mejor del grupo. Wow. Diego Castillo, 25%. Camilo Doval, 26%. Y Héctor Neris, 14%. Por mucho. O sea, Jimmy García y Héctor Neris fueron los mejores en ese sentido. Por mucho en ese Sí, sí. sentido, ellos dos fueron los mejores. Pero quizás, yo me puse a pensar, yo dije, bueno, quizás ellos tomaron solamente como Parámetro el como playoff. parámetro, no, la situación de presión. Hay otra estadística que mide la situación, el nivel de High presión leverage. en el que trabaja exactamente, el high leverage en que trabaja un relevista. Eso de alto apalancamiento. Se le puede llamar así también, pero a veces como que no es una traducción que la entienden No es muy una bien. traducción Exactamente. correcta. Pero bueno, Exactamente. entendemos como situación de presión. En esa estadística, el 1 representa una situación neutral, por encima de 1 mucha presión, por debajo de 1 poca presión. Bryan Abreu, en sus actuaciones en la temporada de 2022 con los Astros de Houston, tuvo una situación de presión promedio de 0.8. Quiere decir que Houston lo utilizaba en situaciones de menos presión. Les voy a decir el resto. Montero, 1.4. Jimmy García, 1.6. Diego Castillo, 1.4. Camilo Doval, 1.9. Y Héctor Neris, 1.4. Visto desde los 2 puntos de vista analíticos, Bryan Abreu era la peor opción de todas. Y eso nos costó. En el momento que inició el inning, la probabilidad de triunfo estaba split. 50% 50-50. para cada equipo. Aún después del jonrón de Cristian Vázquez contra contra Cueto, Cueto. la probabilidad de triunfo de Puerto Rico era de 65%. Cuando termina el inning, después de todo lo que sucede, la probabilidad de triunfo de Puerto Rico, 85%. Ese inning fue la clave de la derrota. Y esa decisión, que realmente me cuesta entender por qué seleccionar a Bryan Abreu, fue clave. Yo le para esa preguntaba derrota. a Daniel precisamente por la sustitución de Cueto en ese momento. Independientemente de cómo ocurrieron las cosas, Abreu es quien permite que se abra el episodio Claro. en favor de Puerto Rico. Que se puso No, y que- Y eso pone en evidencia precisamente las analíticas que tú acabas de traer Claro. aquí a la mesa, que no era la mejor opción. De hecho, vimos a Rafael Montero que prácticamente ni foul le daban, que precisamente él pudo haber ocupado ese Jimmy García. rol. en Mira, Tú sabes que Puerto Rico, por ejemplo, utilizó a sus mejores relevistas bien temprano en el juego, porque Alexis Díaz, por ejemplo, que es cerrador en Grandes Ligas, entró en el 5º episodio. Entonces, en un escenario como ayer, la mejores... Antes de ayer. Como antes de ayer, tú tenías que traer quizás a tu mejor relevista en esa situación. En el propio conjunto de Houston, el propio conjunto de Bryan Abreu, hay un relevista dominicano que tenía una jerarquía por encima de él. Montero. Rafael Montero era el preparador de mesa Claro. del conjunto de los Astros de Houston. Y hay algo muy importante. Teníamos la muestra reciente del partido de fogueo Exacto. y del primer partido contra Venezuela, donde Abreu no hizo el trabajo y donde Rafael Montero no había permitido hit.
precisamente ahí iba, de que no teníamos solamente que concentrarnos en la actuación en Grandes Ligas, las actuaciones Sino el primer recientes partido. que se estaban mirando ahí, te decían que no era un buen momento. Mira, yo me atrevo a pensar de que dentro del plan de juego, por ese mismo tema de que quizás de los disponibles, el de menor jerarquía en el momento era Abreu, ya estaba planeado utilizar a Abreu como el primer relevista que iba a venir a relevar a Cueto, pero había que variar el plan, porque tú no lo trajiste en una situación neutral, sino que tú lo trajiste en una situación de presión. Yo quiero terminar este análisis. Es decir, discúlpame, que ahí, si se quiere, desde el punto de vista de todas las declaraciones que uno pudo escuchar de Ronnie Linares, también hubo cierta contradicción. Porque en el caso de la ofensiva, Yo le quitaría la palabra cierta. él se mantuvo, ¿verdad? Defendiendo el hecho de la jerarquía de los peloteros. Sin embargo, no fue coherente en el caso del picheo. Porque si hubiese sido coherente, Albert Abreu, como dice Daniel, no está por encima de Montero. Bueno, es que Montero acaba de venir recientemente de una extensión de contrato de 2 años, señores. Y no por nada los Astros lo premian con una extensión de contrato. Exactamente. Y como bien dice Araujo, que él estaba en jerarquía en el mismo equipo de Houston por encima de Abreu. Entonces, a mí me luce que se estaba dirigiendo el equipo y no se tenía en cuenta la gravedad del asunto, de que mañana no hay juego, de que si perdemos, aquí se acaba todo. Y eso quedó plasmado en la decisión de dejar a Francisco Mejía agotar ese turno. Yo no creo que se requiera muchas analíticas para decir que lo de Francisco Mejía y ese turno no debió tomarlo, aún tú teniendo la situación de que quizás más adelante te vas a quedar con un solo catcher y no vas a poder sustituir a Gary Sánchez. Sí, pero la oportunidad es ahora. No, y ya en el primer juego él se había quedado con un solo catcher en el mismo sexto episodio, en un escenario donde no había necesidad de cambiarlo. La oportunidad es ahora, y oigan este dato. Nicolás Padilla, el lanzador que le hizo out a Francisco Mejía, es un lanzador que en su temporada 2022 lanzó un 60% de recta cortada. En la banca de República Dominicana habían 2 bates disponibles que quedaron en el top 30 de todas Grandes Ligas Contra el correr. que son Teoscar Hernández y Jeremy Peña. Esa decisión no tiene ninguna justificación. Si la justificación era que te iba a quedar otro catcher, te iba a quedar un solo catcher, bueno, pero esperemos que no se lesione porque tenemos que jugar hoy. Y lo otro es que no sabemos si más adelante se va a presentar una oportunidad. El juego de Puerto Rico era un juego de vida o